himno, si pueden, ya estamos todos de pie, si pueden abrir su himnario por favor, al himno número 137, al himno número 137. Maravilloso es el himno número 137, maravilloso es. Maravillosa gracia. 147. Gracia, vino Jesús a dar.
permite el canto, pueden tomar asiento. Ahora llegamos al momento en que nosotros vamos a tener los anuncios, escuchar los anuncios. Si tienen ahí sus invitaciones o si tienen una invitación, ahí está el tiempo de los servicios, podrían decir los cultos, nosotros decimos los servicios. Todos los domingos a las 10 de la mañana es la escuela dominical. Hoy en la mañana seguimos en la serie del Evangelio de Juan. Cubrimos el Evangelio de Juan capítulo 12 y capítulo 13, los cuales fueron de bendición, dándonos a nosotros ejemplo de que nosotros deberíamos de caminar en la luz y que nosotros deberíamos de servir a los demás, de los hermanos y hermanas en Cristo, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que se ciñó y que lavó a los pies de los discípulos, y estuvo de bendición. Ahora a las 11 todos los domingos es el servicio de predicación. Vamos a seguir hoy en nuestra serie en cual estamos el libro de Romanos, seguimos ahora hoy, vamos a estar en el capítulo número 4, vamos a ver de la gran gracia de Dios que el Señor Jesucristo provee a todo aquel que en Él cree. Servicio de predicación a las 11 todos los domingos. Los sábados tenemos lo que se llama ganar almas. Algunas personas preguntan, ¿qué es ganar almas? Bueno, la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice, fruto de justicia, yo lo voy a regar, lo tengo memorizado en inglés, pero no lo tengo memorizado también en español, pero la Biblia dice en Proverbios 11, 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es una imagen de un árbol. Imaginamos que este sí es un árbol. Nosotros pensamos que un árbol debería de dar frutos. Entonces, si este es un árbol de manzana, deberíamos esperar manzanas. Muchas personas enseñan que los buenos frutos son los buenos hechos, son las buenas obras. Pero la Biblia dice que es fruto. ¿Qué es lo que trae un fruto? Dentro de sí mismo trae una semilla que se puede reproducir. Ahí tenemos unos duraznos que mi esposa y mi hija fueron a cortar el otro día. Dentro de sí tiene su semilla. Si agarramos la semilla y la sembramos en la tierra, si tiene agua, si tiene luz, si tiene todo lo que necesita, va a salir otro árbol de durazno. Entonces eso es lo que Dios está esperando de nosotros como cristianos, es para tomar la semilla, lo cual es la palabra de Dios, sembrarla en la tierra, lo cual es el corazón de los demás, para que ellos tengan oportunidad de creer y para ser nacidos otra vez, con la esperanza de un día, ellos también un día pueden traer fruto, pueden tener fruto, o sea, predicando el Evangelio, sembrando la semilla en el corazón de alguien más. Es lo que hacemos todos los días, los sábados. Reunimos en el auditorio principal a las 10 de la mañana, recibimos un mensaje alentador del predicador en ese entonces, y salimos 2 por 2 a las calles, los callejones, de casa en casa, puerta en puerta, tocando puertas, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, invitando a la iglesia, predicando el Evangelio para que puedan ser salvos, invitando a la iglesia para que puedan oír la predicación de la palabra, y si son salvos, entonces que pueden ser bautizados, pueden aprender entonces a guardar todo lo que el Señor nos mandó en su palabra, igualmente como nos mandó en el Mateo 28, donde comienza y dice, toda potestad me es dado en el cielo y la tierra, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, anuncio especial, nosotros tenemos un tiempo de avivamiento que viene, ya mero, comienza el día domingo 6 de septiembre, que viene. El avivamiento, ¿qué es? El avivamiento es un tiempo especial en que nosotros tenemos una campaña en que nosotros queremos presentar a la iglesia, pero queremos alcanzar a más gente por la causa de Cristo. Nosotros salimos para predicar el Evangelio durante el domingo, el lunes, el martes y el miércoles, pero también nosotros tenemos aquí en la iglesia cena provista por la iglesia, por la gracia de Dios. Damos gracias a Dios por eso. Cenamos, convivimos, tenemos un buen tiempo, y luego cantamos himnos, cantamos salmos, y nosotros escuchamos mensajes especialmente preparados de la palabra de Dios por un predicador especial, un predicador invitado que viene de otra parte. Este año va a ser el pastor Jeff Fugit, que va a venir a predicar con nosotros y va a ser de bendición, unos mensajes especiales que él siempre trae para nosotros durante el tiempo del avivamiento. No sé cómo se dice el avivamiento en español, del Western Roundup Revival, o sea, va a ser temático de los tiempos de antaño en el oeste de Estados Unidos, en que todos se vestían de vaqueros, con sombrero de vaquero, con botas de vaquero, con cincho de vaquero, con ropa de vaquero, y
muchos de nosotros vamos a andar con juguetes de revólver y que vamos a tener unos dramitas y va a ser bonito. Siempre es un tiempo de disfrutar y de gozar, el tiempo de estar entre el pueblo de Cristo, pero también para levantar nuestro conocimiento con respecto a lo que es la vida cristiana y cómo deberíamos de andar. Bien, yo creo que ese sí es todo para los anuncios ahorita. Bueno, a menos que haya olvidado algo, John David, acá, ¿no? Doña, si tiene un anuncio que quiere hacer. Yo, no, está bien por eso. Ok, muy bien, ¿ya tiene un anuncio? Ok, muy bien, entonces eso sería todo para los anuncios. Vamos a cantar un himno más antes que lleguemos a la predicación. Si pueden abrir sus escenarios, por favor, al himno número 147. El himno 147. John Davis, si podría venir, por favor. ¿Ya lo cantamos? Ah, bueno, es el próximo entonces, perdón. Himno 148. Dios de amor que exceda todo.
sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para que tengamos el contexto. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia, de la fe que tuvo siendo aún irconciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia, y padre de la circuncisión a los que son no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa de que él sería el heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Como está escrito: Padre de muchas naciones te he hecho delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El cual creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe, y consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, y la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo, y por lo cual también le fue imputado por justicia. Y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este servicio que tenemos hoy. Damos su aleluya de tu palabra y da el pastor sabiendo para predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, estamos ahí en Romanos capítulo 4, siguiendo la serie del libro de Romanos. Muchos dicen que el libro de Romanos realmente es como el evangelio del apóstol Pablo, contando lo que es el evangelio, cómo nosotros somos justificados por fe
hoy mismo nosotros vamos a ver el Romanos capítulo 4 explícitamente con respecto a lo que es la salvación por gracia. Y vamos a simplemente ver que lo que dice la Escritura, y lo vamos a creer, porque aquí nosotros somos una iglesia creyente de la Biblia, somos una iglesia creyente de la Biblia. De hecho, es lo que nosotros tenemos ahí, creo, en la invitación, que dice Iglesia Bautista Chesapeake, le invitamos este domingo. No, ese no dice. ¿Dónde está? Bueno, yo creo que está en el letrero que está ahí afuera, que básicamente indica que nosotros somos iglesia que cree la Biblia, que somos creyentes de la Biblia. Comenzamos ahí en el Romanos capítulo 4, versículo 1. La Biblia dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahora, ponemos pausa ahí. Para algunos que no conocen quién es Abraham, han escuchado el nombre Abraham, no estamos hablando de Abraham Lincoln, sino que estamos hablando de Abraham, el primero que Dios eligió, que vivió en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, en Siria, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Y Dios hizo un pacto con él. Y dijo, mira, que quiero que me sigues, que vayas a una tierra, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y ve a una tierra que yo te mostraré y te haré, o sea, haré de ti una gran nación y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, Abraham, vemos en el Evangelio de Mateo, Abraham engendró a Isaac. Isaac, de hecho, vamos ahí por un momento, guardamos lugar ahí en Romanos 4. Guardamos lugar ahí en Romanos 4 y vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es el primer libro en el Nuevo Testamento. El primer libro en el Nuevo Testamento va Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estamos en Mateo capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Claro que está hablando del Señor Jesucristo en cuanto a la carne, que es hijo de Abraham y también hijo de David. El rey David y Abraham, el padre de todos nosotros, lo que dice en la Biblia que vamos a ver. Dice en versículo 2, Mateo 1:2, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, los cuales fueron los hijos de Israel, los cuales se formaron a ser las tribus de Israel, y los cuales luego formaron la nación de Israel. Volvemos a Romanos capítulo 4. Entonces sabemos quién es Abraham. Muchas veces refieren a Abraham como nuestro padre, el padre Abraham. Eso lo vemos en Lucas 16 y en muchas otras partes de la Escritura. Vamos a seguir aquí en el versículo 2. Dice, ¿por qué? Bueno, preguntando en versículo 1. ¿Qué pues? El apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué fue lo que halló? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Ahora, hay muchas personas ahora hoy en día, lamentablemente, que creen que nosotros somos justificados o que somos salvos por obras. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice en Tito 3:5, dicen, no por obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino por su misericordia nos salvó. Ahora, aquí la Biblia nos está diciendo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Entonces, si él es justificado por sus obras, no puede gloriarse delante de Dios. ¿Delante de quién entonces tiene que gloriarse? Delante de los hombres. Porque Dios puede ver el corazón. Nosotros los seres humanos no podemos ver el corazón de otro ser humano. No podemos saber lo que hay en su corazón, solamente esa persona lo sabe y solamente Dios lo sabe. Entonces, nosotros solamente podemos ver las obras de los demás, de la gente. Entonces, la gente es justificado por obras delante de otra gente, de otras personas, no delante de Dios. Y esa es una confusión que muchos tienen ahora hoy en día, porque escuchan lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, y creen entonces que somos justificados por obras. De hecho, vamos a guardar lugar aquí en Romanos 4, porque ese es el texto principal, pero vayan conmigo por favor a Santiago, capítulo 2. Guarda lugar en Romanos 4 y vaya conmigo a Santiago, capítulo 2. Todo el mundo ha escuchado este famosísimo, la fe sin obras es muerta. Que la fe sin obras es muerta. Aquí en el Santiago, capítulo 2, es de donde viene ese versículo, esa escritura. Pero es muy importante que nosotros examinemos todo en su contexto, porque si nosotros no tenemos todo el contexto, entonces no podemos entender realmente qué es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice en Romanos 4, lo que acabamos de ver, dice,
porque si Abraham fue justificado por las obras, lo cual quiere decir que no fue justificado por las obras delante de Dios, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, porque la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Estamos ahí en Santiago capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 17. La Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y muchas veces la gente paran ahí y queda ahí y dice, mire, que dice que uno tiene que tener obras también para ser salvo. Pero vamos a seguir para ver qué es lo demás que es lo que dice la Biblia. Pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, otra vez al tema que yo estaba diciendo. Nosotros no podemos ver el corazón interior, lo que hay dentro de una persona. Solamente podemos ver su vida, su estilo de vida, sus obras, qué es lo que hacen, cómo viven, y podemos tener quizá una indicación de que si son salvos o no, pero nosotros realmente no podemos saber si son salvos o no, solamente Dios sabe. Nosotros sabemos simplemente lo que ellos testifican, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, la boca habla, ¿no? Seguimos ahí en el versículo 19. Dice, tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, lo que esta escritura no dice, tú crees en un solo Dios. Dice, tú crees que hay un Dios. No dice que crees en un solo Dios. Porque hay muchas religiones que enseñan que hay un solo Dios y que ellos creen en un solo Dios, que creen que hay un solo Dios. Pero ellos no están confiando en el Dios verdadero en cuanto a su salvación. Los musulmanes dirían, bueno, nosotros creemos en Alá. O algunos otros dirían que yo creo en Buda. O yo creo en Shinto. O yo creo en no sé qué. Algunos dicen que hasta que creen en el monstruo de espagueti. Esos son los ateos que hacen burla de la palabra de Dios. Dice que eso es inventado y que ellos inventan una tontería como un monstruo de espagueti. Pero dice aquí, no dice tú crees en el Dios verdadero, sino que dice, tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que hay un Dios, pero no confían en ese Dios en cuanto a la salvación. Por eso son demonios, son ángeles perdidos, son ángeles desobedientes del Señor. Versículo 20, ¿mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo, a Isaac, sobre el altar? Pues ahí está un problema. Parece que hay una contradicción en la Biblia. Nosotros sabemos que Dios no es autor de confusión, entonces nosotros también sabemos que no hay contradicción en la Biblia. Todo el Evangelio de Juan dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que es pasado de muerte a vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que acabamos de leer en Romanos capítulo 4 diciendo de que Abraham no fue justificado por obras? Diciendo de que si fue justificado por obras tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que vemos aquí en Santiago capítulo 2, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro Señor, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mi respuesta y la respuesta que dice la Biblia es que no. Él no fue justificado espiritualmente por sus obras, sino que si uno es justificado por obras, ¿delante de quién es justificado? Delante de los hombres, delante de los seres humanos, delante de las personas que no pueden ver su fe, sino que solamente pueden ver nuestras obras. Y vamos a comprobar eso ahorita. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Uno es justificado por las obras delante de los otros seres humanos, pero uno está justificado por fe delante del Señor. Versículo 25. Asimismo también, Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los
mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, muchos agarran este versículo 26, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. De hecho, ni siquiera agarraran todo ese versículo, sino que lo cortarían simplemente a lo que es al final, la fe sin obras está muerta. Y así lo hablan como una mantra, la fe sin obras está muerta, la fe sin obras está muerta, la fe sin obras está muerta. Entonces, si uno dice que cree en el Señor Jesucristo y recibió al Señor como su Salvador, tiene el entendimiento de la salvación, que es vida eterna, de que no se puede perder, porque perder la salvación va a querer decir entonces que no es vida eterna, sino que es vida temporal, pero que no viven una vida recta. Ellos están siguiendo tras de las concupiscencias de la carne. Uno podría mirar a esa persona y decir, bueno, yo creo que esa persona no es salvo. ¿Por qué? Porque mire la vida que vive. Pero uno no sabe qué hay en su corazón. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. No dice que la fe sin obras es muerte. ¿No? Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y eso es para una persona que no ha recibido al Señor como su Salvador. Eso es para una persona que no es salvo. Entonces vamos a tomar una pieza de rompecabezas, otra pieza de rompecabezas, otra pieza de rompecabezas, y lo vamos a armar todo para que nosotros podamos ver la imagen que aparece en la caja, ¿no? Porque la Biblia es consistente de principio a fin. Vamos a comparar cosas espirituales con espirituales, vamos a comparar lo que es la Escritura con Escritura. Guarda lugar aquí en Santiago 2 y regresamos a Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Y eso parece contradecir lo que dice Santiago 2. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso me suena, ¿no? Lo acabamos de leer en Santiago capítulo 2. Si vamos entre uno y otro, vemos ahí en el Santiago capítulo 2, donde dice en versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, ese es el mismísimo versículo que nosotros vimos en Romanos 4, en Santiago 2. ¿De dónde viene? Viene del Antiguo Testamento. Viene del libro de Génesis, y vamos a ver eso en un momento, pero lo que quiero señalar es esto. ¿Qué significa? Abraham creó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Luego dice en Romanos 4, creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? Fe. La fe de Abraham, la fe de nuestro padre Abraham, dice que él creó a Dios y eso, su creencia, su fe en Dios, le fue contado por justicia. Dice Santiago 2 que fue imputado por justicia. Ahora, vamos a ver el origen de esta escritura. Guarda lugar en Santiago 2 y Romanos 4 y vaya conmigo por favor al Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Aquí regresamos a la historia de Abraham. Génesis capítulo 15, comenzando en el versículo 1, dice la Biblia, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos, y he aquí es mi heredero un nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será que él te herede. O sea, Dios está prometiendo que él va a tener hijos. Aún así, él ahorita en este momento no tiene hijos, sino que su heredero va a ser un siervo en su casa. Versículo 5. Y le llevó fuera y dijo, mira ahora a los cielos. Dios está hablando con Abraham. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Ahora nosotros vimos eso en el Evangelio de Mateo que decía que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y luego vemos todo lo demás de la genealogía y vemos entonces cómo es que se hizo una nación grande, Israel, pero luego vemos al final
¿Quién es el fin de esa genealogía? Es el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que en la simiente de Abraham serán bendecidos todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿quiénes han recibido al Señor Jesucristo? Hay gente de todas las naciones de la tierra que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Y qué sucede? Ellos reciben la bendición por fe de nuestro Padre, según la fe, Abraham. Vemos aquí en el versículo 6, Génesis 15:6, y creyó Abraham, creyó a Jehová, el Señor, Dios, y creyó a Jehová, y él, Dios, se lo contó por justicia. ¿Qué fue lo que Dios contó como justicia? La fe de Abraham que puso en él, que puso en Dios, le fue contado por justicia. Ahora, se nos va a dificultar un poquito, pero estamos armando rompecabezas, entonces tenemos que guardar las piezas del rompecabezas. Pon así un anuncio, una invitación, algo ahí en Génesis 15. Vamos a volver otra vez a Romanos 4 y a Santiago 2. Romanos 4 y Santiago 2. Seguimos en Romanos 4. Dice la Biblia, versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue contado por justicia? Su fe que tenía en Dios le fue contada por justicia. Versículo 4, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero como somos salvos por gracia. Acabamos de cantar un gran himno sobre la gracia de Dios, el gracia admirable de Dios, que es más grande que nuestro pecado. Dice aquí que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es algo que Dios le debería de recompensar luego. Pero versículo 5 dice, pero al que no obra, el que no tiene obras, que no tiene buenas obras, pero que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Igualmente como Abraham creó a Dios, y eso fue contado a él por justicia. Versículo 6, como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye la justicia sin las obras. Es el que no obra, tiene cero obras, tiene cero buenas obras. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Esa está hablando de los pecados pasados. Dice que esos pecados son perdonadas. Sus iniquidades son perdonadas. Luego dice, y cuyos pecados son cubiertos. Eso se refiere a los pecados presentes. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Ese es el tenso futuro, diciendo de que el Señor no le va a contar el pecado en contra de uno en el futuro, si es el caso de que si uno ha verdaderamente creído en Dios y esa fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Está refiriendo a los judíos y a los gentiles, los que reciben circuncisión como parte de su tradición religiosa o los que no reciben la circuncisión como falta de parte de su tradición religiosa. Sigue ahí en el versículo 9, dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice que Abraham creyó a Dios y eso fue contado por justicia. Versículo 10 nos explica cómo le fue contado por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, los gentiles, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia, y padre de la circuncisión a los que son no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, la Biblia dice que la fe fue contada a Abraham por justicia. ¿Cuándo? Cuando no estaba circuncidado. Porque dicen, ¿en la circuncisión? No, en la incircuncisión. ¿Cuál viene primero? La incircuncisión. Porque un niño recién nacido
no tiene circuncidado su prepucio. Después de la circuncisión, entonces ya quedó circuncidado. Guarda lugar ahí en Santiago 2 y en Romanos 4. Volvemos otra vez al libro de Génesis. Ya vimos que Abraham creyó a Jehová y Dios, se lo contó por justicia. ¿Cuándo? Cuando estaba aún incircuncidado. Eso sucede en Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17. 17 obviamente viene después de 15. Entonces nosotros sabemos que ahora estamos viendo eventos que vienen después de la salvación de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham ahora es salvo o no es salvo? Abraham es salvo porque él creyó a Dios y fue contado a él como justicia. Ahora estamos en Génesis 17, lo que viene después de Génesis 15. Dice, versículo 1, y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Le dice ser perfecto para que sea salvo? No, porque él ya es salvo, porque en Génesis 15 dice que Abraham creyó a Dios y le fue imputado, o sea, le fue contado por justicia. Seguimos aquí en versículo 2. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Le está recordando de la promesa que le dio, que dijo que sus simientes, sus hijos iban a ser como las estrellas, si les podría contar. Versículo 3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, serás padre de muchas naciones, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Y eso lo vimos en Mateo 1, vimos el linaje de los reyes de la nación de Judá. Versículo 7, y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, quédense ahí por el momento, pero les voy a leer del Romanos capítulo 4. Dice en el versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea que, ¿cuándo fue salvo Abraham? Fue cuando fue aún incircuncidado. Ya lo vimos en Génesis capítulo 15. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe, el sello, o sea, la señal, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Y eso es lo que dice aquí en Génesis capítulo 17. Ustedes siguen ahí en Génesis 17. Miramos ahí a donde dice en el versículo... Versículo 13, Abraham, porque te he puesto, Dios hablando, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, la palabra gentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es sinónimo con gentiles. Y la palabra gentiles es sinónimo con naciones. Si uno mira lo que es el texto original, o sea, el hebreo, la misma palabra aparece ahí y es traducido de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Gentes, gentiles, naciones. Entonces, cuando dice Dios que Él va a ser padre de muchas naciones, está diciendo de que Él va a ser padre de muchos gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que son incircuncidados.
que es lo que nos confirma el Romanos 4, dice, recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia, de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, padre de todos los creyentes que eran gentiles. Se une todos en uno. Y aquí en Génesis 17 es cuando él recibe la circuncisión, dice la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso. La fe le salvó. ¿Cuándo? Génesis 15. Fue salvo porque él creó a Dios y le fue imputado, le fue contado por justicia. Después de que él creyó, después de que él fue salvo, ahí es cuando recibió la circuncisión, que es lo que Romanos 4 lo dice que es la señal, no es la salvación misma, sino que simplemente es señal de la salvación, mostrando a los demás que él es salvo porque ha puesto su fe en el Señor. Ahora hoy en día nosotros somos bautizados para mostrar nuestra fe en el Señor, que él ya nos salvó por poner nuestra fe en él. Ahora, versículo 12, Romanos 4, 12. Padre de la circuncisión a los que son, no solo a la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Ahora, vaya conmigo por favor a Santiago 2. Estamos de vuelta a Santiago 2. Son tres partes del rompecabezas: Santiago 2, Romanos 4 y el libro de Génesis. Santiago 2, Romanos 4 y el libro de Génesis. Estamos ahora en Santiago 2 para tratar de hacer una imagen completa de este rompecabezas. Dice en el versículo 21, Santiago 2, 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Ahora, guarden lugar ahí en Santiago 2. Vaya otra vez conmigo, por favor, al libro de Génesis. Ahora esta vez a Génesis capítulo 22. Ahora yo sé que ese sí es muy difícil para comprender, pero 22 viene después de 17. Hay algunas personas, créalo o no, no pueden entender que Génesis 22 viene después de Génesis 17 y Génesis 17 viene después de Génesis 15. O sea, todo está en su orden, debido orden. Dios es un Dios de orden. Él quiere que todo sea hecho decentemente y en buen orden. Estamos en Génesis capítulo 22. Les voy a decir, o sea, spoiler alert, ¿no? Génesis 22 es el evento en que cuando Abraham pone a sacrificar a su hijo Isaac. Estamos leyendo ahí en Génesis 22, capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, holocausto es un sacrificio quemado. Quiere que ponga su hijo, Dios quiere que Abraham ponga su hijo Isaac para hacer un sacrificio quemado. O sea, que lo va a poner sobre un altar, que lo va a prender en llamas, que lo va a sacrificar a Dios. Vaya, que eso es algo difícil, es algo duro. Nosotros imaginamos que no podríamos nosotros poner a nuestro hijo sobre un altar, degollarlo y luego encenderlo en llamas para un sacrificio al Señor. Pero dice, ¿qué es lo que dice el primer versículo? Dice que probó Dios a Abraham. Entonces nosotros sabemos que esta es una prueba. Abraham no lo sabe. Abraham simplemente va a obedecer lo que Dios le dice que debería de hacer. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus mozos suyos. Y a Isaac su hijo se cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso en mano del fuego,
y puso en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, imagínense cómo le ha de haber agraviado en su corazón, porque Abraham sabía que él tenía que sacrificar a su hijo porque Dios le había mandado. Respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, algo interesante, no tiene que ver con el mensaje, pero ahí cuando Abraham respondió en versículo 8, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué fue lo que Dios proveyó después? Dice que proveyó un carnero. No proveyó un cordero, sino que proveyó un carnero. Pero Abraham estaba profetizando, estaba hablando del cordero de Dios que iba a venir después, el Señor Jesucristo, para quitar el pecado del mundo. Y fíjese en cómo él lo dice, Dios se proveerá el cordero, que él se iba a proveer a él mismo como cordero para holocausto. Y toda esta historia del sacrificio de Isaac es una imagen del futuro de Dios, el Padre, sacrificando a su Hijo, el Señor Jesucristo, como el cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Un holocausto era un sacrificio quemado que uno tenía que hacer, que era imagen de quitar el pecado de uno. Ahora, esto sí es fácil para entender. Génesis 15, Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia, él recibe la salvación. Después, Génesis 17, Abraham recibe la circuncisión. Y eso fue después de que él creyó, fue salvo en Génesis 15, pero él recibió la circuncisión en Génesis 17. Ahora, en Génesis 22, él es justificado, no por fe, pero por obras, pero no delante de Dios, porque fue justificado por fe delante de Dios en Génesis 15. Fue salvo por fe. Luego recibió circuncisión, una buena obra. Luego iba a sacrificar a su hijo, Génesis 22, otra buena obra. Entonces, estas buenas obras fueron para complacerle a Dios, sí, pero no para la salvación, porque la salvación fue aquí atrás en Génesis capítulo 15, cuando Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego vino una buena obra, la circuncisión, vino otra buena obra, el sacrificio de su hijo Isaac en el altar. Entonces, ¿delante de quién fue justificado Abraham en estos dos momentos? Fue justificado delante de los hombres, porque Romanos 4, si regresamos ahí a Romanos 4 dice, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a Romanos 4:11, y recibió la señal de la circuncisión, eso ya lo vimos, disculpe, vamos a Santiago 2, Santiago 2, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por sus obras? O sea, la fe fue hecho completo por sus obras, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, la salvación, justificación delante de Dios viene únicamente por la fe. Pero nosotros también podemos ser justificados delante de los hombres por las obras que nosotros tenemos en nuestras vidas. Asimismo también dice Rahab, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. Sí. ¿Por qué? Porque habían oído primero antes la palabra y lo creyeron. En Génesis 15 vimos que Abraham oyó la palabra de Dios
y lo creyó. Creyó en Dios y le fue contado por justicia. Fue salvo, hecho. Génesis 17 y Génesis 22 fueron las buenas obras que siguieron y que él fue justificado entonces delante de los hombres. Volvemos a Romanos capítulo 4, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que no obra, se le cuenta el salario no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Ahora brincamos adelante al versículo 13. Porque la promesa de que él sería heredero del mundo. ¿Quién sería heredero del mundo? Abraham iba a ser heredero del mundo. Dice, no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino que por la justicia de la fe. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. O sea, diciendo de que si los que son de la ley, los que buscan ser justificados delante de Dios por las obras de la ley, dice que es vana entonces la fe. Lo que vimos en la semana pasada en Romanos capítulo 3, dice, por lo tanto, ninguna carne será justificada delante de él por la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Dice que lo único que nos sirve los mandamientos, la ley, es para mostrarnos que necesitamos la salvación. ¿Y cómo recibimos la salvación? Por fe. Nosotros creemos en el Señor y Él lo cuenta para nosotros como justicia. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino que también al que es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, por eso es que nosotros podemos reclamar a Abraham y decir que Abraham es nuestro padre, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí mismo la Biblia está diciendo de que Abraham no es padre solamente de los de la circuncisión, o sea, de los israelitas, o sea, de los judíos, sino que también Él es padre espiritualmente de nosotros que creemos en el Señor, porque Él creó a Dios y le fue contado por justicia. Vimos en Juan capítulo 8 que el Señor Jesucristo reconoce que los hijos de Israel, que los hijos de Judá, son hijos de Abraham según la carne. Según la carne, pero ¿somos salvos por las obras de la carne o somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo? Somos salvos por fe en el Señor Jesucristo. Las obras de la carne no aprovechan a nadie conforme a lo que dice la Escritura. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, tenemos que confiar en el Señor. La simiente, la Biblia habla de la simiente de Abraham. Si nosotros, no tienen que ir ahí, pero se les voy a leer para que nosotros salgamos de la confusión. Jesús en Juan capítulo 8 decía que sabía que los judíos eran hijos de Abraham, pero dice también de que si Abraham fuese su padre, que harían las obras de Abraham, las cuales no estaban haciendo, diciendo de que ellos buscaban matar al Señor. Y luego él dijo que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de él haríais. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Entonces el Nuevo Testamento dice del Antiguo Testamento, cuando Dios hizo promesa a Abraham y a su simiente, dice que el simiente de Abraham es Cristo. Y luego al final de Gálatas 3 dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿quiénes son los de Cristo? Los creyentes en el Señor Jesucristo, los hijos de Él por fe. Todos somos hijos de Dios por fe en Jesucristo, dice la Biblia. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios hizo con Abraham y a su simiente. Romanos 4 seguimos ahí en el versículo
16, por tanto es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino que también al que es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. El cual creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. O sea que Abraham simplemente creyó la promesa que Dios le había dado. Y es la fe que puso en Dios, en la palabra que Dios le había hablado. Eso fue lo que le fue contado por justicia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. O sea, Dios le prometió que iba a tener hijos. Él tenía 99 años, luego se le nació su hijo Isaac. Y después de eso fue cuando él levantó a Isaac para sacrificarlo como holocausto. Entonces, cuando fue para sacrificarlo en holocausto, tenía alrededor de como 113, 114, 115 años. Pero él estaba esperando la promesa de que iba a poder engendrar hijos. Su esposa, Sara, Sarai primero y luego Sara, tenía como 90 años cuando parió a su primer hijo, Isaac. Entonces, aquí está diciendo de que Abraham simplemente tuvo fe en Dios, de que iba a cumplir con la promesa que le había dado, de que aunque tenían 99 y 90 años, que Dios le había prometido, y Abraham creyó en Dios. Él creyó la palabra que Dios le había hablado, y por eso su fe le fue contado por justicia. No se debilitó en la fe, o sea, no se cansó, no se hartó, siguió confiadamente en el Señor, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Porque era muerta la matriz de Sara, porque tenía ya 90 años. Ahí es cuando pasa el costumbre de las mujeres, ya no tienen su tiempo. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo. O sea, él creía que Dios podía cumplir con su promesa, por lo cual también le fue imputado por justicia. Versículo 23. ¿Y qué le fue imputado? Y no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros. ¿A quienes será imputado? Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, no le dije cuál es el título del mensaje, pero si tuviera un título de este mensaje, sería Abraham creó a Dios, o creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Su fe. Su fe fue contada por justicia. Entonces, el título podría ser creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es todo este mensaje? Vemos que las cosas suceden en una orden. Parece que Romanos 4 y Santiago 2 contradicen, pero estudiando escritura con escritura y armando las piezas de rompecabezas, vemos como Romanos 4 habla de la salvación, porque habla de la justificación por la fe delante de Dios. Santiago 2 está hablando de otra justificación. No está hablando de la salvación espiritual, sino que está hablando de la justificación delante de los hombres, para que los hombres puedan ver que uno tiene fe por sus obras. Vemos el ejemplo entonces que la mismísima Escritura dice que Abraham fue justificado por la fe en Génesis 15, cuando él creyó en Dios, confió en Dios y le fue contado por justicia. Luego fue justificado delante de los hombres por sus obras en Génesis 17, cuando fue circuncidado, y en Génesis 22, cuando él ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Así que cuando alguien le explica y cuando alguien le trata de decir, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es muerta, ellos son como un perico, ¿no? Que solamente saben oír y repetir sonido, que ni entienden ni comprenden qué es lo que ellos están diciendo. O sea, que dicen, fe sin obras es muerta, fe sin obras es muerta. Pero no entienden las palabras que salen de su boca. Nosotros entonces, estudiando, escudriñando las Escrituras, tenemos que estar dispuestos y listos, prestos para recibir la palabra
no sé, estando listos en el cerebro, lo tengo memorizado en inglés, pero no en español, estando prestos en mente para recibir la palabra, pero escudriñando las escrituras diariamente para ver si son ciertas las cosas. Si alguien nos dice que la fe sin obras es muerta, amén, porque la Biblia así dice, pero la Biblia no dice que la fe sin obras es muerte. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo? ¿Estando en la incircuncisión o en la circuncisión? En la incircuncisión. Él no tuvo que tener buena obra para ser salvo. Él no tuvo que sacrificar a su hijo para ser salvo, sino que solamente tuvo que creer a Dios, y eso, su fe, su creencia en Dios, fue imputado o contado por justicia. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu gracia, Señor. Tu gracia admirable, que es más grande que todo nuestro pecado, Señor. Nosotros, si no tuviéramos tu gracia, Señor, nosotros estuviéramos en grandes problemas, porque para ser justificado delante de ti por la ley y por las obras de la ley, Señor, estaríamos en graves problemas, Señor, porque no hay justo ni aún uno. Y nosotros sabemos de esta lectura, de esta palabra que nos has dado, que nosotros creemos en ti, confiamos en ti, y nuestra fe es contada por justicia. Sabemos que tú dijiste que a menos que un hombre sea nacido otra vez, no puede ver el reino de Dios. Y sabemos que el nacimiento sucede una sola vez y que no se puede deshacer. Sabemos que el nacimiento en ti, Señor, sucede una sola vez y que no se puede deshacer, Señor. Es que por eso es por gracia la salvación, por gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Te damos gracias, Señor, que la salvación es por gracia por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, porque tú eres el único que merece toda la gloria, la honra. Y nosotros te amamos, Señor, te suplicamos, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, para ser más como tú y para proclamar tu bondad, tu santidad, tu perfección, porque nosotros somos nada, Señor. Somos pecadores salvados por tu gracia. Y todo esto damos gracias, pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes de que terminemos. Si pueden abrir sus himnarios, por favor. Abrimos los himnarios, por favor, al himno número 157. Al himno número 157. Oh, qué amigo nos es Cristo. Y el Señor es amigo para nosotros, porque la salvación viene por gracia y no por obras. Himno número 157.
damos gracias por tu palabra, damos gracias que somos salvos por gracia, por medio de la fe en ti, Señor. Pedimos por favor que nos protejas, que nos llenes con tu Espíritu, para que nosotros seamos fieles testigos de ti, Señor, cuando salgamos de aquí y encontramos con la gente en la calle, Señor, en el restaurante, en el trabajo, donde quiera, Señor, cuando tengamos oportunidad, cuando estamos a solas con otra persona, que hay ese tiempo que nosotros deberíamos de dar al Evangelio. Pedimos por favor que nos fortalezcas, que nos des de nuevo, que nos llenes con tu Espíritu, para poder ser testigos fieles y para poder testificar de tu bondad, la salvación por gracia, por medio de la fe en ti, Señor. Protéganos por favor, mientras que nosotros ahorita vamos en nuestros caminos separados, y tráiganos otra vez, por favor, a este lugar en el tiempo indicado. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.